Nos queda ver ahora en este ejemplo qué es lo que devuelve y para qué nos sirve el valor de la derivada. Vamos a ver primero, vamos a buscar la derivada. La derivada tiene, seguro está calculada en acá. Está calculada obviamente en el método de actualizar. Y la derivada la calcula como el valor filtrado, o sea, el valor que sería el valor de entrada pasado por la función de amortiguación, ese es el valor filtrado, menos el valor anterior, lo que valía antes de volver a ser calculado. O sea, básicamente lo que está evaluando en la derivada es la diferencia que existe entre el valor actual y el valor anterior. ¿Para qué nos sirve a nosotros esto? Bueno, para evaluar el cambio. Si el valor se mantiene igual que antes, la derivada es igual a 0. Si hay mayor diferencia, el valor de la derivada sube, y si hay menor diferencia, baja, e inclusive nos devuelve hacia qué lado cambió. Vamos a verlo mejor con el pitch. Lo que vamos a hacer con la altura, que es más fácil de visualizarlo ahí. Habíamos visto que yo solo estoy mostrando la función amortiguada. Para ver la función derivada, para que me la grafique, tengo que poner true en esta variable y acá necesito usar este método de imprimir, a la que le voy a pasar todo la posición en X y el ancho alto de la ventana y si muestro o no el filtrado de la derivada. Vamos a hacer eso con el pitch. Tengo la función imprimir acá, el método de imprimir, le tengo que dejar esta posición, le tengo que dar un ancho y alto que por defecto es 500-100, para que me quede igual le voy a dejar lo mismo, 500 y 100 de alto, y le voy a decir que no me muestre la función amortiguada y normalizada, pero que sí me muestre la derivada en el pitch. Vamos a ver cómo funciona. A ver si se ve. Ahí está, me la va a graficar. Voy a sacar las bolitas estas que ahora me molestan a visualizar. Voy a comentar toda esta parte y vamos a ver qué hace la derivada. La derivada acá estoy evaluando el pitch en la ventana de abajo, la derivada graficada en amarillo. Ahora no se entiende mucho lo que hace, pero vamos a hacerlo con la altura. Si yo dejo el sonido estable, en este caso en el parámetro de la altura, la función derivada se mantiene igual. Ahora lo que voy a hacer es cambiar el sonido y hacerlo más agudo y me voy a quedar ahí. O sea, voy a cambiar la nota un poco más aguda y después la voy a seguir manteniendo. Ven que cada vez que cambio, la derivada hace un pico. Y si yo la nota a la que cambié la mantengo nuevamente, la derivada vuelve al 0. ¿Está bien? Esos picos que hace marcan cada vez que yo cambio la nota y se vuelven a 0 si yo la nota la dejo quieta nuevamente. Voy a hacer un cambio para arriba y un cambio para abajo y ahí se va a ver la diferencia cuando el pico va hacia arriba o va hacia abajo, que también me lo discrimina la derivada. ¿Para qué lado hice el cambio? O sea, la derivada me sirve para saber en qué momento, en este caso, la nota cambió, para saber si cambió hacia arriba o hacia abajo, el pico de la derivada va a ir entre 0 y 1, y si cambió para abajo va a ir entre 0 y menos 1, y después la diferencia de el 0, y digamos en qué valor entre 0 y 1 se ubique, me va a dar la magnitud de ese cambio. ¿Está bien? Quiere decir que si yo cambio muy poquito la nota,
la función derivada se va a mover un poco hacia arriba, si cambia un poquito la nota hacia arriba, se va a mover menos. Y si cambio mucho, o sea, la diferencia entre las dos alturas es muy grande, el pico va a ser más alto. ¿Ven? En este caso hice una nota más diferente, hice una nota que cambió más, el pico es mayor. Para eso nos sirve la derivada. Y en este caso la derivada tiene parte positiva y parte negativa. Significa que cambié hacia un lado de donde estaba o hacia el otro. ¿Está bien? Si va para el lado positivo o negativo ese cambio. Por ejemplo, vamos a ver, yo les había mostrado en otro de los videos un ejemplo de unos agentes que empiezan a caminar, empiezan a dibujarse por la pantalla y que cambian la dirección hacia donde van cuando yo cambio el sonido, cuando cambio la altura del sonido. Acá lo que no importa en realidad qué nota estoy silbando o cantando, y el ángulo no depende de la nota, del valor absoluto de la nota, sino que simplemente depende del cambio con respecto a lo que había. O sea, no importa qué nota cante, simplemente van a cambiar hacia un lado, van a girar hacia un lado o hacia el otro, dependiendo del cambio de la altura. Fíjense también que el ángulo es mayor o menor cuanto más grande es el salto o el intervalo entre las notas. O sea, si la diferencia entre las notas es mayor, también el ángulo es mayor o menor en relación a eso. Vamos a hacerlo otra vez. Acá lo que está pasando es que entra ruido, ¿no? Que no lo filtré. Entonces tendría que calibrar. Ven cómo se cerró más. Cuando hice una variación mayor, el ángulo se cerró más. Cuando hago un pequeño cambio, el ángulo apenas vira, y cuando cambio la nota mucho, hace casi un ruido. Cuando el intervalo es mayor, se mueve más. Este ejemplo lo vamos a seguramente explicar después, cómo está programado, pero básicamente para que se entienda la diferencia entre obtener el valor absoluto de algo, en este caso el pitch o la amplitud, o evaluar cuándo ese valor cambia y en qué magnitud y en qué dirección lo hace.